Sí, un saludo cordial para toda la comunidad quildoseña y chocuana. Queremos invitarlos a que participen en el programa Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo, una actividad muy importante, sobre todo en esta época de pandemia que estamos viviendo a nivel local, nacional e internacional, y que va a servir muchísimo para que ustedes puedan tener orientaciones específicas que tienen que ver con el componente socioemocional. Sabemos que estos tiempos de cuarentena han causado que nosotros estemos mucho más tiempo juntos, entendiéndonos o tratando de entendernos unos con otros, que en algunos momentos generan crisis, y por eso estos espacios de reflexión, de orientación, son muy importantes para que nosotros en compañía de la familia, estemos nuestros hijos, padres, madres, la esposa y demás familiares, podamos comprender cómo funcionan estas cosas, cómo de generar nosotros unos espacios más adecuados para convivir en paz y con la tranquilidad y poder pasar esta crisis que tenemos hasta el momento. Esa es la invitación que le hacemos desde Secretaría de Educación Municipal para que participen de manera activa, se comuniquen, inviten a otras personas de nuestra sociedad para que se llenen de la mejor información posible para convivir en paz. Muchas gracias. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy, que es la empatía. Como lo dije anteriormente, entonces vamos a mirar estas clases de empatía. Iniciamos con la empatía en psicología. Según la psicología, la empatía es la capacidad psicológica o cognitiva de sentir o percibir lo que otras personas sentirían si estuvieran en la misma situación, viviéndola por otra persona. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando vamos a llevarlo al contexto del campo, con todo lo que se presenta con la violencia por grupos al margen de la ley. Resulta de que a mi vecina se le llevaron el esposo. Hombre, es imposible yo volverme indiferente a una situación por la que puede estar pasando mi vecina, porque es algo que también me hubiese podido pasar a mí. Pero entonces cuando hablamos de la empatía en psicología, esa capacidad psicológica o cognitiva, no es llegar a llorar con mi vecina y decirle, sí, es que lo siento mucho y me duele igual. No. Es más esa capacidad de llegar a ayudarle a neutralizar o a apaciguar un poco ese sentimiento y esa emoción que le está generando esa dificultad en ese momento. No es llegar a gritar y a llorar y a tirarnos a hacer un mar de lágrimas por la situación, sino que llegar con esa actitud de decirle, mira, vamos a hacer esto, o yo te puedo ayudar en esto, o a darle ideas para ver cómo podemos solucionar ese problema. Ahora viene la empatía con valor. La empatía puede ser vista con un valor positivo que permite a un individuo relacionarse con las demás personas con facilidad y agrado, siendo importante el relacionamiento con los otros para mantener un equilibrio en su estado emocional de vida. Por otro lado, la empatía permite que una persona a comprender y ayudar o a motivar a otra por algo que esté atravesando en un mal momento. Lograr una mayor colaboración y entendimiento entre los individuos que constituyen esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de la empatía con valor, es esa facilidad que tenemos sin tener un largo recorrido en ese grupo. Sencillamente, yo llegué, me mandaron a trabajar a una comunidad X, yo llego a esa comunidad y se presenta un altercado, una diferencia, alguna dificultad. Pero yo llego con esa disposición, con ese valor, y llego de tal forma que percibo la aceptación, entonces empiezo a facilitar la comunicación, poniéndome en el zapato y en el lugar de las dos partes para ser el mediador de manera positiva en esa dificultad.
La empatía y la asertividad. En primer lugar, la asertividad es expresar en el momento propicio y de manera apropiada las ideas y sensaciones, tanto positivas como negativas, en una relación o en una situación. Por lo tanto, la empatía y la asertividad son habilidades de la comunicación que permiten una mejor adaptación social, a pesar de que ambas habilidades presentan diferencias. El individuo asertivo defiende sus propias convicciones, en cambio, el individuo empático entiende las convicciones de las demás personas. A pesar de ello, se debe de expresar y de tolerar todas las ideas que surgen en las discusiones con respecto a una situación determinada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos empatía, pero también tenemos asertividad. Cuando hablamos de asertividad es poder decir las cosas en el momento tal y cual como yo las perciba. Pero cuando tengo la empatía, entonces, ¿qué hago? Al conjugar estas dos, lo que hago es ser ese mediador en los zapatos de las dos personas, pero siendo muy asertiva en la toma de decisiones, en decir las cosas muy puntuales y aclarar la situación, o sea, siendo yo ese mediador de esas dos situaciones. La empatía y la simpatía. Como tal, la simpatía es un sentimiento de afinidad que atrae e identifica a las personas. Conllevan a un individuo a generar armonía y alianza entre otros. Específicamente, es cuando alguien cae bien, que se siente estar bien con ella y en su forma de ser o de sentir. Por su parte, la empatía, como ya fue dicha anteriormente, es la comprensión que se siente por una persona o por otra en una determinada situación. No obstante, una persona puede sentir simpatía y empatía a la vez. Cuando hablamos de simpatía, es porque nos cae bien esa persona. Muchas veces nos puede caer muy bien esa persona, pero no estamos teniendo empatía, o sea, no nos estamos poniendo en el lugar de esa otra persona. Pero cuando se conjugan la empatía, que es lo que la simpatía, perdón, que es lo que es esa situación de caerme bien la persona, a la empatía, que es ponerme en el lugar de esa persona, esa conjugación hacen algo muy armonioso y hace que se facilite más la comunicación y el poder ayudar a la otra persona. ¿Cómo podemos adquirir empatía? Si no tenemos empatía, ¿cómo la vamos a adquirir? No nacemos siendo empáticos, sino que esta habilidad es interpersonal. Forma parte de nuestro correcto desarrollo emocional y social, comenzándose a desarrollar desde la tierna infancia. En el tema anterior estuvimos hablando sobre el fortalecimiento de las relaciones familiares. Cuando estamos fortaleciendo las relaciones familiares, todo ese proceso de educación, de formación, de inculcar valores y principios en los niños, para que a su vez ellos, cuando sean adultos, sus hijos, entonces viene siendo nuestros nietos, podemos implementar lo que es la empatía. Entonces, si desde esa formación del hogar en los niños incluimos la empatía, porque ellos no nacen siendo empáticos, eso les trae cosas muy positivas a lo largo de su vida. Desde la psicología básica, la base de la empatía reside en las neuronas espejo, un tipo de neurona que humanos y primates tenemos en el cerebro y que permite la captación e imitación de los estados emocionales de nuestros semejantes. Algo muy importante, yo siendo madre, yo soy el espejo de mi hijo. Si mi hijo mira todas esas actitudes en mí, cuando él me ve ayudando al amigo, al vecino, a un miembro de mi misma familia, es algo que le estoy inculcando de forma intencional, porque no lo estoy presionando para que lo haga, pero él está mirando eso en mí. Eso genera que él adopte ese comportamiento, esa conducta.
es algo innato, es algo que se capta desde la infancia, y cuando yo sé que mi padre o mi madre son personas que les gusta ayudar a los demás y que son personas al servicio de los demás, es algo que se me despierta a mí, y que cuando llego a cierta edad y ya puedo prestar mi servicio, ya puedo prestar mi colaboración, ya puedo mostrar esa empatía con los demás, es algo que aplico y me fluye. No es algo impuesto, es algo que fluye. Este regalo que nos hace nuestra biología posteriormente debe combinarse con la socialización para poder alcanzar unos niveles de empatía adecuados. Cuando yo tengo esa empatía, cuando yo logro desenvolverme en X o Y grupos sociales, esto hace que los niveles de empatía mío se eleven y se fortalezcan de la forma más adecuada. La empatía primitiva, que aparece ya desde los 3 meses de edad, se desarrolla gracias a las situaciones de interacción con los adultos, facilitando la creación de vínculos afectivos intensos y privilegiados. En este sentido, la actitud y la educación emocional de los padres es fundamental para un niño para que desarrolle empatía. Por ejemplo, un niño cuyos sentimientos son ignorados por sus padres, que le dicen frases como deja de llorar, no te pongas así, deja de molestar, como ignorar todas esas emociones o todos los sentimientos hacen que el niño se empiece a mostrar empático. Del mismo modo, un niño al que se le entiende sus emociones, se le escucha cuando se queja, se le dan besos, caricias, etc., aprenderá a escuchar sus propias emociones y las de otras personas, abriendo paso a los primeros pasos del desarrollo de la empatía. Entonces, miren cómo ese proceso desde el hogar, cómo todas esas actitudes con las que fortalecemos nuestro hogar hacen que nuestros hijos desarrollen ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Algo muy importante es decir, ¿la empatía es útil? Claro, la empatía es útil porque es esa capacidad de empatía resulta útil a la vez que nos vamos a ver en muchas situaciones de nuestras vidas. Esto nos va a ayudar en las relaciones interpersonales y facilita la construcción de vínculos amistosos, conyugales, parentales y profesionales. No nos vamos a volver indiferentes con los demás en ninguno de nuestros campos, sean laborales, amistosos, conyugales. Aumenta la posibilidad de supervivencia porque permite predecir el comportamiento de otras personas. Esto nos ayuda a evitar situaciones conflictivas o nos esperan para reaccionar de la mejor manera. La empatía a menudo hace que la vida sea más fácil. Las personas empáticas suelen estar rodeadas de amigos y esto está relacionado con el hecho de que siempre puede encontrar en nosotros una ayuda. Entonces, cuando manejamos la empatía se nos hace mucho más fácil estar en ciertos grupos donde mis amigos siempre van a estar allí conmigo porque saben que soy una persona solidaria, porque saben que soy una persona que ayudo. De igual forma, esto sucede en el ámbito laboral, donde estoy con mis compañeros de trabajo, se les presenta X o Y dificultad y me buscan a decirme, hey, ayúdame en esto, tengo dificultad. Y saben que van a encontrar esa ayuda allí, en mí, porque no van a encontrar una respuesta negativa. No, vamos a mirar, listo, vamos a ver cómo te ayudo, dame un tiempo, si estoy muy ocupado, dame un momentico, ya te ayudo, ya te colaboro. Claro que podemos hacerlo juntos. Entonces mira cómo la empatía hace que todos estos espacios que compartimos se vuelvan espacios saludables, porque hay armonía. Esta actitud es una característica muy importante y deseable también en muchos profesionales. Por ejemplo, los terapeutas, los trabajadores sociales, los maestros, los policías y sobre todo las enfermeras y los médicos. Es muy triste de pronto uno llegar a un aula de clase, encontrar a nuestro maestro y decirle, profe, mire, lo que pasa es que no pude investigar el taller, y que el docente le diga, ay no, yo no sé, yo no tengo que ver con eso, usted tenía que traer la tarea, entonces ahorita se va a ganar su 0, su 1 porque usted no trajo la tarea. Es algo duro.
Pero cuando tú llegas donde tu maestro y el maestro y tú le dices, profe, mire, tuve la dificultad porque en mi casa no tengo internet o no tuve un libro para investigar. No pude presentar la tarea. Siendo un docente empático, obvio, te va a preguntar, ¿y qué pasó? Ah, es que no tengo, ¿y por qué no lo hiciste así? Bueno, listo, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Te voy a prestar este libro, investiga aquí y mañana me traes la tarea. O sea, mira cómo cambia la situación y cómo cambia el comportamiento y cómo te llegas a sentir más cómodo con una persona que tiene empatía. Lo mismo, por ejemplo, cuando tú llegas enfermo a un puesto de salud o a un hospital y te vas a encontrar un personal médico donde tú estás quejando y sencillamente pasan y te miran y son indiferentes contigo. O sea, se te agudiza más la enfermedad y te vas a sentir peor. Pero si tú llegas y en ese momento y de una alguien te atiende y venga, ¿qué tiene? Está mareado, tiene dolor de cabeza, tienes fiebre, ven, siéntate aquí, ya te vamos a atender, te vamos a tomar la presión. El simple hecho hasta de tener el contacto con esa persona te hace sentir un poco mejor. El sentirte atendido, el sentir que esa persona te está ayudando en ese momento, está sintiendo tu dolor sin tener el dolor y lo está sintiendo, eso hace que te mejores. Entonces, mira cómo es de útil tener empatía. La empatía también sirve como un antídoto ante el bullying. Sabemos que el bullying es algo muy frecuente dentro de los grupos estudiantiles. La empatía es esa cualidad innata que tiene la persona también y es una herramienta con la que se gestionan las emociones y extraordinariamente esta se asimila desde la niñez. Con ella es menos probable desarrollar conductas de violencia en contra de los demás. Algunos estudios han confirmado que los pequeños que despliegan este mecanismo fisiológicamente inhiben las respuestas agresivas. Esto con secuelas de que se percibe el miedo o el dolor en el semblante de los que se encuentran a su alrededor o se simboliza en ellos. La empatía puede ser el instrumento ideal para dar freno a la violencia escolar que se ha hecho presente en muchas partes del mundo. Cuando dentro de un grupo de estudiantes se presenta ese bullying, pero hay uno de tantos que tiene esa capacidad de decir, hey, no vamos a molestar a tal niño, no vamos a insultarlo, no vamos a agredirlo, eso hace que la violencia baje. Ve, ¿y tú por qué te metes? ¿Y tú por qué dices eso? Entonces, cuando ya ese grupo encuentra una barrera entre la persona que quieren hacerle bullying y el grupito, esa persona que tiene empatía, se vuelve el escudo de esa persona vulnerable y permite a que los demás no lo ataquen, bajando la violencia. Hay unas actividades muy puntuales que podemos desarrollar para generar empatía en los niños. La empatía se puede desarrollar paulatinamente con algunas actividades divertidas y recreativas, tales como leer cuentos, poesías, cantar canciones, teatro o dibujos. Estas son absolutas para crear escenarios en los que se muestran la compasión por los demás y lo gratificante que es de ayudarlos. Además, puede utilizarse para que los niños expresen sus sentimientos ante determinados eventos. Poco a poco, estos lograrán expresarse sin tener que usar la violencia en sus interacciones. Trabajar la empatía es significado de erradicar el bullying, como les dije anteriormente. Al crear un ambiente basado en obediencia, respeto y empatía, es más probable que se aprenda a vivir en armonía con los demás. Muchos de los que tienen conductas violentas son criados en un ambiente hostil e incomprendido, lo que se convierte en frustración. Los niños que hacen bullying a los demás son niños frustrados, porque es una forma de ellos demostrar y descargar sus emociones. Lo que no pueden hacer en casa, lo hacen con los otros compañeros. Ahí es que están los verdaderos creadores del bullying.
cuando en su casa no les permiten hacer cosas, entonces se sienten frustrados y llegan a las escuelas, en las aulas de clase, a los recreos, a coger a los demás, a los que sienten ellos más débiles, a hacerles bullying. Esta misma hace que se quiera desquitar con ellos, que son menos fuertes y les produce una sensación de seguridad. Claro, ellos en la casa se sienten atacados, se sienten sometidos, se sienten subyugados, pero entonces ellos buscan una presa fácil, una presa débil para atacarlos. Son niños que están siendo criados en ambientes muy hostiles, ojo, y eso hace parte de la formación, de los vínculos familiares, de todos esos valores y principios que se le inculquen a nuestros hijos. La empatía debe reforzarse mucho en el hogar. Debido a la agitada agenda que se vive hoy en día, con el trabajo, con las múltiples tareas que tenemos a diario, descuidamos mucho esa parte. Es algo que debemos de hacer con mucha frecuencia y es estarles incluyendo a sus hijos, que hay que respetar a los demás, que no nos podemos burlar de las malas situaciones por las que estén pasando a los demás, que no debemos de sacar provecho de esas personas débiles. Al contrario, debemos ayudarlos, debemos apoyarlos. A los hijos debemos demostrarles esa empatía de una forma muy significativa, porque lo que hoy le puede estar pasando a esas otras personas, mañana te puede pasar a ti. Entonces, a partir de esas palabras, de esas conversaciones que tengamos con nuestros hijos, es muy importante siempre enfatizar en la empatía. La naturaleza del ser humano en ser empático. Muchos estudios han revelado que este factor se da en los primeros meses de vida de la persona, aunque puede ser influenciada por otros elementos que la disminuyen o la incrementan. Así que no se trata de crear un sentimiento, sino de incentivarlo y educarlo y fortalecerlo. Es ayudar al niño a concentrarse con la ética del respeto al semejante y crear seres responsables de sus emociones. Se debe como adulto ser consciente del nivel de tolerancia hacia los demás y tratar con bondad a la persona. Si el actuar de esa manera se dificulta, siempre se cuenta con la ayuda de psicólogos para moderar conductas que hagan la vida más agradable. Finalmente, el desarrollo de la empatía es aplicable a muchos ámbitos de la sociedad como adulto, pero sin embargo, si no se fundamentan desde pequeño, pueden perderse con el paso del tiempo. Entonces, para concluir, es muy importante tener la empatía como una de las herramientas bases en la formación de nuestros hijos. Incluir en esos principios, en esos valores, la empatía, con el objetivo de que cuando ellos también sean adultos, sean aceptados en la sociedad, sean personas que les duela el mal ajeno, que no sean personas indiferentes a lo que se vive a diario. Como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí. Porque nunca sabemos a dónde nos lleve la vida. Porque nunca sabemos si siempre vamos a gozar de la felicidad y de la tranquilidad. Porque criamos a nuestros hijos, pero llega un momento en donde los tenemos que soltar a que se enfrenten a su vida propia. Y tienen éxito en su vida si desde pequeños se les inculcaron esos valores y en el trasegar de la vida se fueron fortaleciendo esos vínculos. Espero que con este tema y con todas estas explicaciones y los aportes nos haya quedado claro lo que es la empatía. Pero también espero que lo pongamos en práctica desde nuestros hogares. Vamos a hacer ese ejercicio, padres e hijos, entre amigos, entre compañeros de estudios, para fortalecer día a día todas estas capacidades que como seres humanos y como individuos debemos de tener para tener vida productiva y vida positiva. Entonces, quiero despedirme con este tema, invitándolos a que hagamos los ejercicios que encontramos en nuestro libro, en nuestra cartilla de competencias socioemocionales, para fortalecer todas estas actitudes.
espero verlos en un próximo programa. Que estén muy bien. Chao. Vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, debes caer en ese abismo. A Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien, ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa.